Yo sé que hace un par de años ustedes estuvieron orando por mí, así que les agradezco una vez más porque este hombre que usted ve aquí fue llevado de urgencia a Valdivia con apendicitis aguda. Me hospitalizaron hoy día y mañana recién a las 4 de la tarde estaba en quirófano cuando ya tenía peritonitis. Así es que el Señor, en su bendita misericordia, el día en que me operaron, justo el día de mi cumpleaños, hermano, me devolvió la vida literalmente. Por tanto, yo agradezco al Señor, soy doblemente afortunado por estar con ustedes, por poder conocerles y agradecerles personalmente también por haber orado por mi vida. Dios es bueno, el Señor es fiel. Yo creo que si nos diese la oportunidad del Señor de compartir lo que Él ha hecho en beneficio de cada uno, tiempo suficiente no tendríamos, porque la misericordia del Señor, esa que nos alcanza a diario, está siempre recordándonos de quién es Él y de lo que Él quiere hacer por medio nuestro. Y frente a esa realidad, hermano querido, yo reitero mi gratitud a Dios, porque Él nos tiene ya 4 años allí aquí en el Distrito Sur, 4 años de manera específica allí en Río Bueno. Y miren lo que le voy a contar, lo que le voy a decir. Hasta el año pasado, nuestra oración, no sé si tan así siempre, constante, pero nuestro deseo era estar al frente de una iglesia solo hasta los 65 años, o sea, me quedaría uno, tengo 64. Pero durante este año, si usted ahora me pregunta, ¿seguiría, terminaría el próximo año? Le diría, no sé. No sé, porque yo decía antes, el hecho de haber trabajado con jóvenes, el manejarme con jóvenes, yo sintiéndome parte de ellos sin serlo, me ha renovado fuerzas. La llegada de nuestra hija, nuestro yerno y nuestro pequeño Caleb, así se llama, me ha devuelto, por decirlo así, el deseo de dar todo lo que esté de mi parte para este Dios maravilloso que nos llamó un día a ser parte de su pueblo. Frente a eso yo no me puedo callar. Por eso, donde el Señor me abre puertas, yo entro y predico la palabra del Señor. Porque Dios es bueno y tiene que ser conocido por otros también. Cuando conversaba con el pastor Cristian, a quien conozco de hace muchos años, oiga, yo soy el culpable de que él esté por acá por el Distrito Sur. Miren, yo hago siempre estos lapsos para que lo mantenga así, porque yo predico de 1 hora para arriba. Sí, gracias a Dios por la vida de mi consiervo Cristian, por la vida de mi hermana Soledad y de sus hijos también. Su hijo mayor, Josué, se hizo amigo con mi hijo Isaías en un momento en que tuvieron la oportunidad de conocerse. Yo le decía, pastor Cristian, no sé si todavía persiste esa comunicación, pero le agradezco a ustedes, hermanos queridos. Mire, yo sé que el pastor Cristian ya lo ha hecho, pero le agradezco a ustedes porque veo a mi consiervo, mi hermano, mi amigo, como lo considero, contento, feliz en este lugar. Y eso es lindo, eso es bueno. Saber de que Dios, que nos llama, nos respalda incluso en lo más mínimo de nuestras vidas también. Cuando conversaba con él, yo le decía, pastor Cristian, que hay algún tema específico que usted quiere que yo comparta, si el Señor así lo permite, estando allí en Coyhaique. Y él me decía, pastor, lo que el Señor le dé, lo que el Señor le entregue. Y el Señor me entregó 4 hojas, hermano. Yo ocupo 25 minutos por cada hoja. Ya se leyó la palabra. Mire, allí en Hechos 2, 43 al 47. Mucho se ha hablado acerca de que al final de los tiempos de la iglesia vendría un avivamiento que alcanzaría
a la iglesia mundial. Usted lo ha escuchado, ¿cierto? Parece que no. Se ha dicho mucho de que viene un avivamiento, y algunos decían, y viene del sur, o sea, de aquí para allá, pensando en Chile. Un avivamiento en donde la presencia de Dios, el Espíritu Santo, de manera específica, se hace más tangible, más vívida. Y el Espíritu Santo en ese momento daría a la iglesia y a la sociedad también los frutos esperados por Dios el Padre. El que muchos conozcan a este Dios maravilloso que alcanza nuestras vidas y que a diario se manifiesta en propiciación de cada uno de nosotros. Y mire, yo dije, voy a compartir esto para recordar un poquito esto de los avivamientos. No voy a entrar en mayores detalles, hermanos queridos, pero buscando, indagando, que es lo que hacemos nosotros cuando vamos a la palabra y necesitamos traer datos que quizás no están en ella. Yo leía de Walter Ball, no sé, yo no le pego al inglés. Este Walter Ball era un evangelista canadiense, bautista, y él, refiriéndose al avivamiento, dice textualmente, es la acción de Dios restaurando la salud de la iglesia. La acción de Dios restaurando la salud de la iglesia, avivamiento. Charles Finney, por su parte, dice, este es un pastor norteamericano presbiteriano, describe lo que es el avivamiento como la renovación del primer amor de los cristianos. Esa renovación del primer amor de los cristianos, dice Finney, resulta en el despertar y conversión de los pecadores a Dios. Cuando nosotros hablamos de avivamiento, debemos de decir sí que el avivamiento, la palabra en sí o el término avivamiento, no viene de la Escritura. Pero sí hay algunas palabras que son afines y que nosotros podemos deducir que habla también de un avivar. Esto de aviva tu obra en medio de los tiempos, ¿se acuerdan? Aviva el don de Dios que hay en ti, etcétera, etcétera. Aviva. O sea, es un trabajo del cristiano, la cristiana, en tratar de avivar lo que Dios ha puesto en su vida. Ese es el trabajo nuestro. Y esto del avivamiento se ha utilizado también para referirse a él como despertar, como renovación o como movimiento. Y digo ahora, la iglesia, refiriéndonos de manera específica a la lectura que dimos, la iglesia nació de un avivamiento. Pentecostés es considerado, ¿cierto?, como el primer avivamiento de la historia, para algunos, donde Dios el Espíritu Santo de manera específica, concreta ya, no viene por un momento, sino que viene y se queda en la iglesia. Gracias por esa. Entonces, tomando yo esa porción, comencé a hacerme preguntas. A mí me gusta, yo soy preguntón conmigo mismo primero, con los demás. Entonces, yo me preguntaba y lo puse acá, ¿qué sucedió con aquellos que oraban? Y tengo tres cositas. Quizás usted puede tener muchas cosas más, puede sacar muchas cosas más en su casa también cuando tenga sus tiempos de devocional. La primera, que estos hombres y mujeres que esperaron la promesa del Padre tuvieron una experiencia renovada con Cristo. Cristo se renovó en sus vidas. Se hizo, comillas, presente una vez más en sus vidas. Para muchos este grupo era gente fracasada, gente que por un momento acompañó a un hombre que caminó por diferentes lugares y que una vez muerto ese hombre, esta gente desapareció. Por tanto, para muchos era gente fracasada, además de poco prometedores. No veían nada en ellos que podía quizás causar un impacto en la ciudad. Porque dentro de estos, comillas, fracasados, poco prometedores,
había quienes, valga la redundancia, prometieron y no cumplieron. Y uno dice, Pedro, no, si todos, en cierta forma, todos prometieron y no cumplieron. Traicionaron a su maestro. No uno, todos. Uno quizás está evidenciado aquí en la Biblia, pero todos en definitiva, en cierta forma, también lo hicieron. Quisieron dejarlo todo cuando Cristo había muerto y volver a su antiguo oficio. Mire, aún así, todos estos hombres y mujeres, sin excepción, recibieron un llamamiento y encargo personal. Y al irnos a la Escritura, el pastor recién es en la introducción. Yo soy de repente medio desordenado, hermano querido. Por eso es que me dedico a escribir aquí. Y para traer para acá este mensaje, miren, me atreví a escribirlo en el notebook ahí, porque yo hago todo a lápiz nomás. A la antigua, no sé, su pastor, pero yo a la antigua, como soy antiguo, yo escribo con lápiz nomás. ¿Perdón? A ver. Entonces, el testimonio que usted encuentra aquí en el versículo 14 del capítulo 2, el testimonio que Pedro trae a memoria aquí en su discurso a la gente que estaba allí, trae a memoria, ¿cierto? Porque así lo dice el versículo 16. Esto que ustedes ven, que ustedes escuchan, es lo dicho por el profeta Joel. O sea, no por mí, yo me llamo Joel, pero por el profeta Joel. Mire, esta palabrita, dicho, no solo nos recuerda de la profecía, sino que nos da a entender, hermanos queridos, que al decir esto dicho, no es algo que concluya allí, sino que perdurará en el tiempo. No sé si me está entendiendo. Lo que sucedió en Pentecostés perdurará en el tiempo. O sea, no es algo de un momento. Entonces cuando yo ahora hago una red, no sé cómo se llama, ya vuelvo atrás, y digo, si tanto esperamos avivamiento, nosotros no hemos entendido entonces que el avivamiento está. Porque el avivamiento, ¿quién lo entrega? ¿No es Dios el Espíritu Santo? ¿Y mora en nosotros o no? Amén. Entonces, poco antes estos fracasados, poco prometedores, voy a leer mejor, hermanos queridos, ya, si no, no voy a alcanzar a entregar nada de lo que el Señor me compartió. Estos hombres habían estado al pie de la cruz, aunque escondidos y atemorizados también. Pero aún así, ellos habían visto el cumplimiento de la profecía. Se vieron a sí mismos tal como eran, hombres indignos como usted y yo de recibir del Señor gracia, perdón, salvación, más encima ser parte o ser templo de su Espíritu Santo. Vieron a Cristo como su sacrificio expiatorio. Y aunque no fue de inmediato esto de reconocer, entender que realmente su maestro había resucitado, pero mire, cuando Cristo se aparece en medio de ellos, les acompaña por algunos días, no le voy a decir cuánto, porque usted sabe, desde aquel tiempo, desde ese mismo momento, y cuando Cristo se aparta de ellos a la vista de ellos mismos, cuando Él asciende a los cielos, Jesucristo, sus discípulos ya esperaban su pronto regreso. ¿Es así o no? Ya esperaban. Y yo creo que eso se hubiesen puesto ahí a lo mejor a alojar, esperando el regreso de su Señor, si no hubiese sido por estos que le avisaron
¿por qué están mirando al cielo? Si este mismo Señor que ustedes vieron, volverá otra vez. Yo, cuando apuntaba estas cositas, decía, Señor, ¿por qué de pronto nosotros esperamos cosas que están? ¿Por qué nosotros deseamos aquello que ya se nos fue entregado? ¿Por qué no disfrutamos de aquello que es parte de nosotros? Dios, el Espíritu Santo. Disfrutar del Señor en nuestra vida no es otra cosa que alabar, exaltar al Señor, porque Dios es digno de todo lo que podamos nosotros entregarle. Entonces, por ello, cuando entendieron que Cristo se iba, pero que va a volver, entre otras cosas puse yo aquí, no dudaron entonces en separarse de todo lo que pueda ser obstáculo en su vida de servicio y en su preparación para el pronto retorno de su Maestro. O sea, no se aferraron a lo terrenal, sino que tenían un motivo claro al que debían dedicarse. Ellos, es posible que todos los días pudieran haber dicho, hoy día puede venir Cristo, por tanto me preparo, por tanto comparto, por tanto vivo apartado para el Señor. Santidad. Punto número 2. Estos hombres que esperaron estaban motivados por el Señor Jesucristo. Y es un número no determinado. Algunos dicen 120, yo digo un número no determinado. A estos hombres y mujeres se les entregó el poder necesario para llevar adelante la tarea que Dios, o mejor dicho, que días antes Dios el Hijo, Jesucristo, ya había trazado para la iglesia, para la que sería su iglesia. ¿Cuál es? Me seréis testigos. No es algo que ocurrió allí cuando vino el Espíritu Santo, sino que Jesucristo ya la había trazado sus planes. Entonces, la venida del Espíritu Santo a morar aquel día en cada creyente en Cristo, no produjo desorden, sino que produjo atracción. La venida del Espíritu Santo produjo atracción en la ciudadanía que estaba allí presente. Por eso yo me atrevo a decir que esto no fue allí en el aposento alto, sino que fue en un lugar más espacioso. Y hay algunos que se atreven a decir de que esto fue en el pórtico de Salomón, en los atrios del templo, en un lugar espacioso. No lo sé. Pero no produjo desorden, tampoco produjo confusión, sino que además de la atracción produjo asombro en el pueblo que los oyó hablar, los escuchó hablar. Y digo ahora como subpunto, hermanos queridos, el mundo, la gente que no tiene a Cristo, necesita, no solo a veces, sino que a diario, de una iglesia motivada, una iglesia intensa, una iglesia que no cese en sus esfuerzos de predicar a Cristo. Una iglesia que no cese en su testimonio de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Por eso que yo le decía delante, yo soy medio peligroso con micrófono. Me ayuda a mi voz, a que se escuche más quizás. Pero traigo memoria con mucho cariño y gloria al Señor. La primera vez que Dios me sacó a predicar, a compartir el mensaje, en un lugar específico, me entregó el mensaje, hermano querido, todo así, absolutamente preparó el lugar, todo. Pregúnteme lo que hice, dije, no sabría decirle qué fue. Pero sí sé que Dios, el Espíritu Santo, habló por mí. Y no podemos sino ser intensos, hermanos queridos, motivados. No restarnos a la labor de la iglesia, porque usted es parte de ella. Usted es la iglesia. El mundo necesita una iglesia no solo fundamental en doctrina,
sino apasionada por el Señor y su mensaje transformador. La doctrina es importante, fundamental, claro que sí. Necesita de una iglesia no solo sana en la doctrina, porque puede estar sanamente pero dormida. No solo fiel en la predicación del Evangelio, sino saliendo y compartiendo también el Evangelio con otros. Me alegraba cuando escuchaba yo a la hermana esto de hágame recuerdo que va a ocurrir en el Bazar Solidario. No, ese otro, yo voy a orar por ese día porque para que Dios les use y ojalá muchos se queden acá, hermanos, para que les quede más chico todavía el templo. No solo con mentalidad misionera, sino misioneros en la práctica. Gracias, Señor, por Carlita, que tiene la oportunidad, porque fue llamada a servir, pero tras la frontera. A usted y a mí nos llamaron a servir acá. Y este J.I. Packer, usted es lector a lo mejor de Packer o ha leído, James Inell Packer, fue un teólogo, ministro anglicano. Mire, yo hablé de un bautista, de un presbiteriano, de un anglicano, reconocido como uno de los teólogos prácticos más influyentes del siglo XX, Packer murió en el 2020, ¿no? Este siervo, escritor también, escribió un ensayo acerca de lo que para él es, bueno, por el Señor sin duda entregado y por lo que él vivió, lo que significa para él, reitero esto, lo que es un avivamiento. Él dice, lo puse textualmente acá, Dios toca las mentes y los corazones de una manera arrolladora, devastadora y exaltadora para atraerlos hacia sí, o sea, hacia Él mismo, obrando desde dentro hacia afuera y no desde fuera hacia adentro. Es Dios, sigue diciendo, acelerando, intensificando y extendiendo la obra de la gracia que tiene lugar en la vida de cada cristiano, pero que a veces se ve ensombrecida y sofocada, dice Packer, por el impacto de otras fuerzas. Es la presencia cercana de Dios dando poder al evangelio del pecado y de la gracia. Es el Espíritu Santo, dice, sensibilizando a las almas a las realidades divinas y generando respuestas profundas a Dios. O sea, no solo motiva, no solo habla, no solo les hace, les abre el entendimiento, sino que les motiva, ¿cierto?, a poder ir más allá, a hacer más. Dice, generando respuestas profundas a Dios en forma de fe y arrepentimiento, alabanza y oración, amor y alegría, obras de benevolencia y servicio e iniciativas de alcance e intercambio. Gracias al Señor por la labor de la iglesia en Coyhaique, hermano querido. No conozco la realidad de la segunda iglesia, pero gracias al Señor por lo que Dios les está moviendo a hacer. Yo sé que cada uno se ha incorporado, la iglesia toda en pleno está involucrada, ¿cierto? Amén. Qué bueno. Qué bueno. Porque somos importantes en la iglesia. Mire, dice Packer entonces, que Dios sensibiliza, Dios mueve y Dios nos permite hacer. La iglesia en Jerusalén, de la que estamos hablando, después de ser investida de poder de lo alto, como decía Simpson en su libro, no paró en su labor, aunque hubieron muchos que intentaron hacerlo, sino que la iglesia continuó con el mensaje que transformó a ellos sus vidas, en plena certidumbre que ocurriría
pasaría lo mismo con los que escucharían su mensaje. Su vida, entonces, la de la iglesia, no era la más importante, sino la del prójimo. Cuando nosotros nos ocupamos mayormente del otro, yo digo, no me acuerdo dónde lo escuché, sí. Si tú te ocupas de lo tuyo, Dios se va, de lo demás, perdón, Dios se va a ocupar de lo tuyo. Y yo a esa frase que no sé a quién se la escuché, no sé si cuando estábamos en el seminario, ¿no? Yo digo, le puse otras frases. Si tú estás sentado no necesitas quizás zapatos para movilizarte. Pero si te movilizas, Dios pondrá zapatos en tus pies. Literalmente ha hecho conmigo aquello, con mi vida y la vida de mi familia. Donde vamos, Dios suple. Lo que necesitamos, Dios lo da. ¿Acaso no ha hecho lo mismo con nosotros? Amén, con todos. Hemos visto cómo Dios ha suplido, cómo Dios ha entregado aquello que no estaba en nuestro medio entregar. Número 3, que bueno, estamos terminando. Estos hombres y mujeres habían encontrado la verdadera comunión con Cristo. Porque dice el verso 44 de la porción que se leyó delante, que todos, el 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Partiendo por el grupo de discípulos que una vez se habían dividido por esos anhelos personales propios del ser humano. ¿Se acuerdan de que en un evangelio dice que una mamá intercedió por 2 de los discípulos y otros peleaban? Parece que no escuchaban lo que su maestro le estaba diciendo, voy a Jerusalén y allí tiene que ser muerto. Ellos se preocupaban de otras cosas. Bueno, ahora, en ese momento de Pentecostés, había en ellos un amor fraternal, un amor que les movía a estar juntos siempre. Notemos, hermanos, por la misma palabra, por supuesto, que la base de su compañerismo y el motivarse a estar juntos venía de la doctrina de los apóstoles, o sea, el Evangelio de la gracia, del partimiento del pan, de la comunión en la cena del Señor, de la oración. Digámoslo así, ellos conformaban una iglesia de oración. Un bendito lazo cristiano que unía y que une los corazones, hermanos queridos. Esto de la comunión, el partimiento del pan, la oración. Que para estos hermanos todo fuera de todos, no fue una imposición de los apóstoles como una regla general, una regla a seguir por parte de los creyentes que estaban conformando la iglesia naciente, sino que era una decisión libre, pero por supuesto promovida por Dios el Espíritu Santo. Yo tengo acá algunas cositas que les voy a compartir para ir avanzando y terminar. El movimiento, puse yo aquí, y operación del Espíritu Santo provocaba admiración reverencial en el pueblo. Porque el pueblo no había visto antes, o probablemente no vio el obrar de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y este hombre, Packer, yo había anotado 10 elementos que él dice que es como un patrón que debe estar o debería estar presente en un avivamiento. Yo anoté 10, pero la impresora, no de aquí porque mi hermano Miguel Ángel me prestó para imprimir lo de ayer. Allí voy a llegar a reclamar al tiro a Río Bueno que se hagan cargo de la impresora porque me borró una. No importa, mejor digan ustedes porque así terminamos luego. Entonces Packer dice, Dios desciende en un avivamiento. La palabra de Dios traspasa. La cruz de Cristo es valorada. El cambio es profundo. El amor estalla.
La alegría llena los corazones. Cada iglesia, dice Packer, se convierte en sí misma. Oiga, pero si nos convertimos. No, Packer dice se convierte en sí misma. Y lo explica de qué. Se convierte en el pueblo de la presencia divina en un sentido experiencial, a diferencia del meramente teórico. Eso es solamente del conocer, del saber. Y después, en el punto 9 y el 10, recién se ocupa de lo externo. Él dice, los perdidos son encontrados. Y esto me gustó a mí. En el punto 10 dice, Satanás mantiene el ritmo. No, el ritmo, no. A Satanás le da lo mismo que la iglesia sea avivada, que viva en avivamiento, porque él tiene claro su misión. Él sabe lo que tiene que hacer. Él sabe que cada día es un día menos para su condenación eterna. Por tanto, él no cesa en sus funciones. Él no cesa en su trabajo. Él motiva a su gente, los demonios, ¿cierto?, para continuar adelante el trabajo de detener al cristiano, de detener la voz de la iglesia, de callar la voz de la iglesia. Él no se detiene, se mantiene trabajando en medio del avivamiento. La iglesia, puse yo aquí, o los creyentes en Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo, de testigos de la muerte de Cristo a testigos del Rey resucitado, de discípulos atemorizados a discípulos valientes, capaces de enfrentar a multitudes en el poder y unción del Espíritu Santo. El amor de Dios no solo los conmueve, sino que los motiva, los levanta para difundir el mensaje del Cristo que estuvo muerto pero vive. Tenemos a un Dios que vive. Y una de las cosas por las cuales el pueblo que escuchaba se admiraba de lo que estaba sucediendo era el hecho de que gente común y sencilla era la que Dios estaba usando para mostrar las maravillas de un Señor que había sido ignorado por las multitudes. Y muchos de aquellos incluso quizás recibieron beneficios del Señor. Mire, además de las señales que Dios, el Espíritu Santo, voy corriendo ahora, hermanos, realizaba, estaban también presentes las acciones concretas de quienes más tenían para compartirlas con los más desposeídos. El Señor Jesucristo había dicho en algún momento, los pobres siempre estarán con ustedes, siempre. O sea, tiempo tendrán más que suficiente para darles o suplirles lo que les falta. Mire, la última hoja, me queda un minuto. No sé si lo termino. Si me invitan, puedo venir a terminar. En un avivamiento o en un mover del Espíritu Santo, primero la iglesia es compungida. Nos vemos a sí mismos tal cual estamos ante un Dios santo. Se arrepienten y disponen sus vidas para servir sin importar el tiempo y lugar en que se les requiere. El amor de Dios se hace, comillas, visible en la preocupación hacia el bienestar espiritual, pero también para ayudar en la parte material. Las barreras que la sociedad coloca, y aunque no sea impuesta, lo de las barreras, la mayoría las sigue, hasta por imitación. En un despertar o en un avivamiento son derribadas y solo se anida a entregar de lo que el Señor ha dado. El diccionario evangélico de misiones mundiales define el avivamiento como la obra del Espíritu Santo en la restauración del pueblo de Dios a una vida espiritual, testimonio y obras más vitales mediante la oración y la palabra. Después del arrepentimiento, sí, en crisis por su declive espiritual. El inicio de esta iglesia o de la iglesia, allí, cierto, en Hechos, de esta, como yo le decía a los chiquillos, nueva creación, tenía que ser así, de esta forma. No solo para mostrar el favor de Dios al pueblo, sino por la urgencia en la que se encontraba el grueso de la población.
estaban muertos. Esa urgencia hoy día es mayor que ayer. Ustedes han visto cómo ha crecido su ciudad, cómo se ha extendido, cómo están llegando gente de otros lados a vivir en la tranquilidad y hermosura de Coyhaique. Gloria al Señor, hermano. Dios no necesita más que un hombre o una mujer que haya entendido verdaderamente la responsabilidad personal que ha recibido al ser investido del poder de Dios. Que nuestro mensaje, hermano, sea atrayente. No habla de transar la palabra, porque no podemos hacerlo. Tampoco habla de acomodarla al auditorio que tenemos. No va por ahí la cosa. Nosotros tenemos que ser tal cual Dios nos da. Una vez se me ocurrió de sacar alguna parte del mensaje que Dios me ha dado, porque yo me creí más misericordioso que Dios. Pero Dios se encargó de inmediato de agarrarme a palmazos, como yo digo. De hoy día yo no saco nada de lo que el Señor me da, lo entrego porque es Dios quien lo da. Nada más. No fue Pedro quien testificó del Cristo resucitado, sino el Espíritu Santo, que a través de Él, a través nuestro, hermano querido, en el momento que le dejamos usarnos para gloria del Padre y bendición del pueblo. Esto es lo último, miren. Como todos los pastores, con esto terminado. Preguntas, las típicas que yo me hago. ¿Qué está haciendo Dios en su vida? O quizás preguntar, ¿qué estamos permitiendo que el Señor haga con nosotros y por medio nuestro? Creo que usted y yo estamos de acuerdo que el tiempo es corto, ¿cierto? Creo también que hoy es menos válida la excusa que podamos presentar a Dios para no disponernos al servicio. Me parece entonces, hermanos, si estoy leyendo, que por un momento deberíamos imitar a nuestro adversario. Eso de Él continúa trabajando, no se detiene. Porque Él no ha cesado en ese esfuerzo de arrastrar a muchos al infierno. Su labor es injusta, a diferencia de la nuestra. Y esta la puse delante antes de venir para acá, con lápiz grafito está ahí. ¿Para qué se espera un avivamiento? ¿Para qué esperamos un avivamiento? ¿Para establecernos en la tierra, seguir estando en la tierra? ¿O porque necesitamos que la misericordia del Señor esté presente en nuestros corazones para anunciar de que Dios el Padre cumplió su promesa de salvar al pecador y de que usted y Dios somos los responsables de este objetivo? Qué bueno, el pastor cerró su vida. Vamos a orar. Sabe el Señor, los chiquillos del distrito, y ayer le decía lo mismo a los jóvenes que estuvieron, que yo no hago esto por vanagloria ni nada, pero lo hago porque sé que alguien lo trabaja mejor. ¿Quién quiere esto? Nadie lo guarda. Ya, aquí está. Lo van a trabajar mejor, van a sacar un mensaje 100 veces mejor que ese. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Oren más. Oren. Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Usted nos ama cada día, Señor. Su amor es continuo. Aunque nosotros de pronto querramos detener ese amor, pero es imposible, Señor. Cada día nos llena de su bendita presencia. Nos recuerda de dónde fuimos sacados, Señor.
Gracias por permitirme conocer a estos hermanos maravillosos, Señor. Porque en medio de la situación que cada uno quizás pueda vivir, han sido fieles al servicio o en el servicio a usted. Yo oro para que usted le guarde junto a sus pastores, Señor, que el obrar, el mover suyo sea cada vez más visible, más notorio para gloria suya, Señor, y para perfeccionamiento de ellos en la santidad suya. Guárdeles y guárdenos, Señor, los tiempos son últimos y no sabemos si hoy día, Señor, lo viviremos incluso de manera íntegra. Traigo a memoria, Señor, lo vivido por esta familia por la cual se oró. Señor, no perdemos a uno, sino que ganamos a uno en el cielo. Y le damos muchas gracias, Señor, porque mis hermanos que conocieron a la familia, Señor, que ha sido complicada, que ha sido accidentada, y muy especialmente quien partió a su presencia, Señor, sin duda que debe de haber gratitud en el corazón por quien fue y lo que hizo. Yo, estando muy al margen de todo esto, Señor, me sumo a la gratitud hacia usted, oh Padre, porque usted tiene un tiempo preciso, explícito, concreto, en que usted nos llama a su presencia, pero mientras eso no pasa, Señor, somos responsables de su palabra aquí y en todo lugar. No sé de qué forma habló a mis hermanos, Señor, pero Padre, en aquello que hemos dejado de hacer, ayúdenos a retomar. Y en aquello que estamos haciendo, Señor, ayúdenos a depender más de usted. Y en aquello que usted pondrá en nuestro corazón, Señor, que tengamos oídos espirituales abiertos, atentos a su voz maravillosa, para poderla reconocer en medio de tantas voces que se mueven alrededor nuestro, Señor. Y que su nombre sea exaltado siempre. Permita, oh Dios bendito, que jóvenes, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, Señor, en este lugar, sean responsables, Señor, por su labor de manera diaria, y que a diario también, Señor, puedan tomar su palabra, puedan compartirla, porque les mantendrá también, nos mantendrá también alertas, atentos, Señor, a la venida de Jesucristo, que no sabemos cuándo es, pero sí sabemos, Señor, por su palabra que es pronto. Por tanto, Dios, le pedimos nos ayude, nos guíe y nos enseñe a diario a entender su bendita y buena voluntad para nosotros. Bendiga a este pueblo, Señor, y guárdele. Gracias por permitirme conocer esta región que no conocía, Señor. Gracias porque es un lugar precioso donde una vez más vemos su maravillosa creación y que nos motiva sin lugar a dudas, Señor, a seguir hablando de un Dios que vive y reina para siempre y de un Señor que pronto viene a buscar a aquellos que han creído también. Le alabamos, Padre, y le damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias por la oportunidad. Oren por este pastor para que el Señor le muestre qué debemos de hacer.